El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bienvenidos y bienvenidas, compatriotas, camaradas, a su programa, nuestro programa, La Voz de Chávez. Hoy lo vamos a dedicar a un tema que siempre está en el debate y sobre todo en esta coyuntura que nos ha correspondido vivir, sobre todo por la insistencia del imperialismo norteamericano en frenar nuestra revolución. Y no han podido ni podrán. Vamos a conversar y por eso el tema de hoy, el nombre que le hemos colocado a La Voz de Chávez de hoy, el pueblo en resistencia. Tiene que ver con una pregunta que sabemos, incluso nos la han hecho directamente en diferentes oportunidades durante todos estos años. Una pregunta que se hace mucha gente a nivel mundial. ¿Cómo es que ante esos ataques, arremetidas permanentes del imperialismo norteamericano y sus aliados contra el pueblo venezolano, no han podido lograr los objetivos que se han propuesto? Bueno, nuestra respuesta, lo hemos dicho en diferentes oportunidades, pero es sobre lo que vamos a conversar hoy con algunos detalles. Es nuestro pueblo organizado y consciente. Y organizado en movimiento cívico-militar, como nos enseñó Chávez, parte del legado de Chávez, una de las grandes fortalezas entonces, sin ninguna duda, de nuestra construcción socialista, movimiento cívico-militar con una gran conciencia de patria, con una gran conciencia de lo que estamos enfrentando, una conciencia de lo que significa construir socialismo para ser definitivamente libres. Allí está la fórmula mágica, dirían algunos. Allí está el gran secreto de ese pueblo en resistencia. Es un pueblo resistiendo y venciendo. Hemos derrotado al imperialismo norteamericano en todos los intentos que han hecho para frenar nuestra revolución. Bueno, para conversar sobre este tema tan importante, hemos invitado y agradecemos que haya aceptado estar aquí con nosotros online al compañero, camarada, amigo de hace varios años ya, Elías Jagua Milano. Elías es para mí en lo particular un hermano, un amigo, un gran camarada. Nos conocimos cuando Chávez estaba aún en prisión. Un muchachito era Elías, de los revolucionarios que vienen de su etapa inicial de formación en sus años de estudiante en la Universidad Central de Venezuela. Elías es sociólogo egresado de esa casa de estudios y bueno, un revolucionario, como ya dije, de toda la vida, desde muy jovencito, de los fundadores del movimiento Quinta República con Chávez a la cabeza, de los fundadores del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ha desempeñado diferentes cargos de importancia en el gabinete de Chávez, en el gabinete del hijo de Chávez, el presidente Maduro, y en definitiva, bueno, un analista político, un militante de la revolución de alto vuelo. Bienvenido, Elías. Un gusto tenerte acá, un gran abrazo en la distancia y bueno, tu saludo para el pueblo de Venezuela y más allá.
Saludos, Adán. Coromoto Chávez Fría. Un abrazo, hermano, y a través de ti a todo el pueblo venezolano que nos pueda estar escuchando a través de tu programa, La Voz de Chávez, referente de las ideas, del pensamiento, de la palabra y la acción de nuestro comandante Hugo Chávez. Gracias por la invitación. Gracias a ti nuevamente por haber aceptado estar acá con nosotros, hermano, amigo, camarada. Y bueno, comenzamos entonces con el tema, el pueblo en resistencia. Y para ello, oigamos inmediatamente la palabra viva de nuestro comandante eterno. No podemos dejarnos quitar los espacios por la burguesía cínica que habla del pueblo y mientras aborrece al pueblo. Nosotros sí, no solo amamos al pueblo, es que nosotros somos parte del pueblo y navegamos en el corazón del pueblo y sentimos en nuestro corazón el palpitar del corazón del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano. No tenemos que andar fingiendo, haciendo teatro, discursillos, aprendiendo guiones. No, somos lo que somos pueblo y damos la vida por el pueblo. Así como confío en las fuerzas eternas de Dios, sobre todo encarnadas en Cristo Redentor, creo de manera profunda en que el pueblo, de manera profundamente cierta, creo con certeza plena que a pesar de que el imperio yanqui va a hacer todo lo posible para confundir al pueblo, para dividir al pueblo, para dividirnos y debilitarnos, a pesar de que la burguesía criolla pitiyanqui va a hacer todo lo posible para dividirnos, para hostigarnos, para debilitarnos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras miserias, a pesar de todo eso, aquí vamos haciendo patria. Los que quieran ser una colonia yanqui, váyanse con la burguesía. Los que quieren patria, vengan con Chávez. Los que queremos patria, seguimos con Chávez. Ahí está nuestro comandante eterno, en un acto público en Caracas, 23 de enero del 2011. Unos meses antes, por cierto, que se detectara y se diagnosticara abiertamente la enfermedad que nos lo llevó físicamente. Pero Chávez está y estará siempre con nosotros. Y ahí está su mensaje, su llamado. Nosotros somos pueblo. Todos nosotros somos ese pueblo de Chávez. Y como él mismo lo dijo en diferentes oportunidades, Chávez ya no soy yo, Chávez es un pueblo. Eso es lo que nos permite responder cuando nos preguntan cómo es que el pueblo venezolano ha resistido tanto los embates del imperialismo y sus aliados. La conciencia que sembró Chávez, la organización que nos legó el comandante a través de ese movimiento cívico-militar. Entonces, Elías, bueno, yo sé que tú estás de acuerdo conmigo en esta apreciación, igual que todos los revolucionarios, las revolucionarias de la patria y de otras partes del mundo. El gran legado de Chávez es la gran fortaleza de la revolución bolivariana. Cuando decimos esto y hablamos del pueblo en resistencia como un legado de nuestro comandante eterno, ¿en qué piensas tú, Elías? ¿Qué reflexión le haces a nuestros pueblos al respecto? Porque son nuestros pueblos de nuestra América y del mundo. Adelante, Elías. Adán, pienso en el enorme sacrificio que el pueblo venezolano y especialmente los sectores más humildes de la población están haciendo para sostener la independencia nacional, el derecho a la autodeterminación que tenemos como nación, como república, legado de nuestros libertadores, de nuestro libertador Simón Bolívar. Pienso en eso, en el alto costo social y humano que ha tenido la agresión
norteamericana y de sus aliados contra nuestro pueblo, contra nuestro país. Pero igualmente pienso en el hombre, en la mujer, en el campesino y campesina que está produciendo en la tierra que Chávez les devolvió, defendiendo la tierra que Chávez les devolvió. Pienso en los trabajadores y trabajadoras que están poniendo su mayor esfuerzo para producir en condiciones adversas los bienes y servicios necesarios para nuestro pueblo, pero que a la vez batallan y luchan por sus reivindicaciones, por sus derechos laborales, por sus derechos salariales, que no se rinden frente a la agresión del capitalismo que se enseñorea como parte de la estrategia de desmoralización y de agresión a nuestro pueblo. Pienso en los indígenas y las indígenas, hermanos de Chávez, que luchan por no dejarse invisibilizar de nuevo, de no dejar que los lleven a las catacumbas oscuras desde donde el comandante Hugo Chávez los sacó para abrirles un espacio en nuestra sociedad, el espacio que se merecen como pueblos originarios. Pienso en la valiente mujer venezolana que no desmaya, que batalla, que lucha, que produce, que crea, que sostiene a la familia en medio de una guerra híbrida como la que estamos viviendo. Y pienso en la juventud venezolana, sobre todo en la juventud venezolana, la que aquí está en su patria, en su país, estudiando, luchando, organizándose, creando, construyendo las bases de un buen porvenir para Venezuela, que a la vez es la base de su futuro como personas, como venezolanos y como venezolanas. En eso pienso, Dani. Totalmente de acuerdo, Elías. Coincidimos en eso, pues. Pensamos, cuando hablamos de nuestro pueblo en resistencia, en lo que yo también decía. Ahí está la respuesta. El pueblo en unión cívico-militar organizado y consciente. Y por supuesto es ese pueblo que sigue defendiendo en esa organización cívico-militar los logros de la revolución, parte de lo que menciona Elías en su reflexión. Los logros que, además de lo material, por todo lo que hemos avanzado en materia de educación, en materia de salud, en la entrega de viviendas, etcétera, etcétera, son los logros espirituales y morales de un pueblo, en esa construcción socialista que seguimos adelantando a pesar de los grandes ataques del imperialismo y sus aliados. Y nosotros, que nadie lo dude, somos ese pueblo en resistencia que seguirá venciendo, con Chávez a la cabeza. Precisamente por eso, en tu opinión, ¿cómo es que el pueblo venezolano ha tenido tanta resistencia y firmeza para continuar el camino que Chávez continúa señalando? Bueno, Adán, como siempre nos los enseñó nuestro comandante Hugo Chávez, el pueblo venezolano lleva en el alma y en la sangre y en la conciencia la carga histórica de ser el pueblo de los libertadores de todo este continente, del continente suramericano, de ser hijos e hijas de Simón Bolívar. Yo creo que esa carga está allí presente. Como una vez me dijo el comandante Hugo Chávez, yo le hacía referencia que uno de los momentos más emocionantes en la campaña de 1998, en los mítines, era cuando él se refería a esto, ¿no? A la herencia que teníamos y cómo encendía a la multitud. Y él me decía, Elías, porque los pueblos guardan en su alma y en su conciencia el pasado histórico que los hizo pueblo, que los hizo nación, y especialmente el nuestro, que es un pueblo de libertadores, de libertadoras. Creo que ahí está el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver, bueno, con la conciencia, los altos niveles de conciencia que el comandante Hugo Chávez logró elevar a una vanguardia numerosa de miles de hombres y mujeres acerca de la necesidad de la defensa de la independencia nacional, de la defensa
de nuestro legado histórico como nación libre, como nación independiente. También tiene que ver con cómo esa conciencia se tradujo y Hugo Chávez impulsó un amplio nivel de organización política, social, económica y popular para que el pueblo pudiera tener elementos para resistir esta batalla. Creo que la ferocidad, la vileza, la miseria de quienes en Venezuela se han aliado con el imperialismo norteamericano también es un elemento que ha chocado contra la identidad, contra la cultura, contra el orgullo, contra la dignidad nacional. Y eso también tiene un peso en esta resistencia que ha desarrollado nuestro pueblo. Y finalmente hay que reconocer, ¿no?, el coraje, la valentía y la audacia con la cual el presidente Nicolás Maduro ha logrado sobrellevar esta situación, evitando el peor escenario que nos puede ocurrir, que es la guerra total, la guerra abierta, la invasión militar extranjera, ¿no? Creo que allí están, bueno, algunos de los elementos para el análisis de cuando se intente comprender sin prejuicios históricos este momento de la vida venezolana. Totalmente de acuerdo, Elías, y coincidimos. Yo lo decía de alguna manera en la introducción. Es la respuesta a esa pregunta que se hace todavía una gran cantidad de gente a nivel mundial. Es nuestro pueblo en resistencia. ¿Cómo hace? Bueno, allí está el legado de Chávez, el movimiento cívico-militar con mucha organización y mucha conciencia en inmensa mayoría de nuestro pueblo, defendiendo su libertad y su soberanía. Esa es la fórmula mágica. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos con la voz de Chávez, el pueblo en resistencia. Ya lo hemos dicho en el primer segmento, es el movimiento cívico-militar con mucha organización y mucha conciencia que continuamos resistiendo y venciendo los embates del imperialismo y sus aliados. Porque nuestro pueblo estamos conscientes de los grandes logros de la revolución, logros no solo materiales, que tienen que ver con la asistencia en salud, en educación, todos los avances en la entrega de viviendas, etcétera, sino que sabemos son logros espirituales y morales, que nuestro pueblo los siente, los ha asimilado y le ha permitido crecer en conciencia popular. Esa es la resistencia de nuestro pueblo. Bueno, para continuar conversando con Elías Jagua, que continúa conectado con nosotros, vamos a oír inmediatamente la palabra de Chávez, la segunda palabra viva de Chávez en este programa. El golpe de Estado y el golpe continuo, petrolero, mediático, económico, tampoco pudieron contra nosotros. Nosotros hemos resistido aquí como 10 shocks de silla eléctrica, pues. ¿Gracias a qué? A la fortaleza de este pueblo, a la conciencia de la mayoría de los venezolanos y venezolanas, a la fortaleza creciente de nuestras nuevas instituciones. Y ni que nos metan en 20 sillas eléctricas más podrán derrocarnos. Ellos saldrán derrotados. Ellos saldrán derrotados. Fíjense, eso es Chávez en el 2007, una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores en el 2007. Y es así como Chávez lo dijo y lo continúa diciendo. Ellos han sido derrotados y van a continuar siendo derrotados. En ese sentido, Elías,
Tú escribiste un artículo donde mencionas o le reconoces a Chávez su perseverancia, planificación y constancia en la construcción del movimiento popular, en la construcción de victoria popular de ese pueblo en resistencia, venciendo. ¿Cómo le explicas tú eso a nuestro pueblo, Elías? Sí, yo escribía eso, Adán, digamos, caracterizando a Hugo Chávez, un artículo que escribí caracterizando al comandante Hugo Chávez, lo que al menos yo aprendí, pues, aprendí con casi 20 años de andar, de luchar, de soñar junto a él, ¿no? Y uno de los elementos que yo resalto allí es su vocación de victoria, de poder, no para él, sino para el pueblo venezolano. Yo creo que algo de eso tiene un peso en lo que estábamos conversando, en la pregunta anterior, ¿no? La perseverancia, el empeño de mantener nuestra independencia nacional, la constancia, ¿no? Y la audacia. Ahora hay que lograr que efectivamente esa perseverancia, esa constancia, esa audacia que hoy como pueblo, digamos, nos toca desarrollar sea para una victoria auténticamente popular. Yo siempre insisto en esto. Nuestra victoria no solo es mantenernos en el gobierno. El comandante Hugo Chávez siempre lo decía, nosotros no llegamos a Miraflores para hacer solamente un gobierno, sino para hacer una revolución. Y efectivamente esos valores, esos métodos que nos enseñó el comandante Hugo Chávez tienen que servir para hacer una revolución que esté en función de la gente, de sus necesidades, del ser humano, de la alimentación, de la salud, de la educación, de la recreación, de la vivienda, del poder tener elementos para producir, para generar sus propios ingresos. De eso se trata, pues, hacer una revolución en Venezuela en este contexto. Efectivamente, hacer la revolución, en eso estamos empeñados, pues eso es el propósito fundamental de este proceso. Así nos enseñó Chávez y sabemos que es el propósito del hijo de Chávez junto a su pueblo, que es el pueblo de Chávez. Construir una revolución. A todos nos tocó en diferentes momentos, mejor dicho, Elías, en esas tareas junto a Chávez, en ese acompañamiento a Chávez, nos correspondió vivir junto a él momentos duros en esa resistencia del gobierno con su pueblo, el pueblo con el gobierno, ante los embates, las arremetidas del imperialismo norteamericano en esa aplicación del golpe de Estado continuado. ¿Qué recuerdas tú, qué momentos de estos destacarías que nos sirvan? Y ese es el propósito de la pregunta, Elías, momentos que nos sirvan como enseñanza para este pueblo nuestro organizado y consciente, preparado para nuevas batallas. Bueno, Adán, recuerda que él a esos momentos los llamaba desiertos. A mí me tocó acompañarlo en buena parte de esos desiertos. Tú conocerás los de antes. Yo realmente comienzo a trabajar con el comandante Hugo Chávez en 1996. Atravesaba un desierto, el desierto que le tocó atravesar después de la salida de la cárcel, de construir, de acumular fuerzas políticas, fuerzas sociales, en medio de muchas mezquindades a veces, incomprensiones a veces. Y bueno, allí en ese desierto me encontré yo con Hugo Chávez, ¿no? Y a partir de allí, bueno, lo acompañé en buena parte de sus recorridos por todo el país, cuando lo que teníamos era una plataforma de un camión y un sonido precario para que la palabra del comandante Hugo Chávez se escuchara en las plazas Bolívar de los pueblos, en las placitas de las comunidades y de los barrios. Y allí Hugo Chávez estaba con eso que yo señalaba, constancia, tenaz,
con una visión clara, con un discurso claro, consecuente, constante. Y así fue acumulando una gran fuerza para lograr llegar al gobierno el 6 de diciembre de 1998 con aquella hermosa y esplendorosa victoria. Igualmente recuerdo el desierto pues, que nos tocó atravesar aquellos días de abril del 2002. Todo el año 2002, desde principios comenzó aquella conspiración. Tú y yo la vivimos muy juntos. Todo aquel año, todos aquellos días, especialmente del 13 al 14 de abril. Y bueno, todo ese año, ver cómo Chávez, con firmeza, con constancia, ¿no?, con inteligencia, logró evadir todas las trampas, los obstáculos, los peines que se colocaron para llevar a Venezuela a una guerra interna, a una guerra civil, a destruir a nuestro país. Y Hugo Chávez logró salir airoso y construir la fuerza política necesaria para otra hermosa victoria, la del referéndum del 15 de agosto del año 2004, donde fue ratificado como presidente de la República por una inmensa mayoría de los que fuimos a votar ese día. Otro desierto, quizás el más doloroso para él y para nosotros, sus compañeros, sus amigos, sus hermanos, sus hijos, fue cuando, a partir del momento en el cual le fue detectado, digamos, la enfermedad que desgraciadamente lo llevó pues, a su fallecimiento. Ese año 2011, 2012, me tocó estar muy cerca de él, en lo humano, en lo político, en las reflexiones de un hombre que, como él me dijo una vez, sabía que la naturaleza le había puesto un techo a su proyecto de vida, ¿no? Y no solo su proyecto de vida personal, sino su proyecto de vida histórico. Y cómo con aquella entereza, con aquella dignidad, frente a tanto ataque miserable, supo sobreponerse y llevarnos a una victoria el 4 de octubre del año 2012, ¿no? Esa dignidad con que Hugo Chávez asumió aquella enfermedad, pero que no disminuyó su capacidad de lucha, su capacidad de combatir, para evitar que los enemigos históricos de nuestro pueblo, la oligarquía, los monopolios empresariales, la burguesía racista venezolana, volviera a llegar a Miraflores. Y nos dejó como legado el poder del pueblo, el poder que tenemos que defender. Este poder que Hugo Chávez nos dejó no es para élites, para cúpulas, para nuevos grupos económicos. Es un poder para el pueblo, para la gente, para el obrero, para el campesino, para el soldado, para la familia venezolana. Gracias, Elías. Importantísima reflexión. Y ese era el sentido de la pregunta, precisamente, ¿no? Todo lo que nos enseñó Chávez en esos momentos de resistencia de él junto a su pueblo. Elías traía a colación también un desierto, como efectivamente Chávez lo llamaba, a esos momentos de mucha resistencia y de una coyuntura muy difícil antes de ser presidente. La pregunta se refería más que todo a la etapa de 1999 en adelante, pues a la etapa de la Revolución Bolivariana, en lo concreto, en el poder, con Chávez a la cabeza. Pero muy importante que Elías haya traído esa anécdota, recuerdo de los desiertos de Chávez antes de ser presidente, ¿verdad? Ya lo oímos en la propia voz de Elías Jaua. Y de ahí, de esa etapa, lo menciono, además de que es importante recordar estos antecedentes siempre, la formación del líder. Bueno, hay una buena cantidad de desiertos de Chávez en esa etapa de formación que ya los comentaremos en programas posteriores, porque realmente son importantes
toda la formación, por ejemplo, la etapa, podríamos dividirlas en décadas, como el propio Chávez lo hizo en su momento también, la década del 82 al 92, que es esa formación del líder, la consolidación del movimiento cívico-militar del MBR 200 que fue a la insurgencia del 4 de febrero del 92. Y luego la década del 92 al 2002, uno de los desiertos que acaba de mencionar Elías también, todo lo que significó el golpe del 2002 y cómo Chávez lo enfrentó con el apoyo del pueblo. Enseñanzas de Chávez, tener siempre en cuenta para seguir fortaleciendo nuestro movimiento cívico popular para continuar en resistencia y venciendo. Ya volvemos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos con la voz de Chávez, el pueblo en resistencia. Y oigamos inmediatamente a nuestro comandante el cierre de campaña del 2012 en la Avenida Bolívar. Nosotros somos los soldados de José Félix Rivas en la victoria. Esos somos nosotros, hombres y mujeres de hoy. Nosotros somos de las tropas de Ezequiel Zamora. Y su grito, tierra y hombres libres. Nosotros somos los hijos de las cargas de caballería de Maíz Santa y los últimos hombres de a caballo. Es larga la jornada que nosotros hemos venido batallando. Nosotros somos los hijos de las columnas guerrilleras de Argimiro Gabaldón. Con su corazón y brazo, nosotros somos los del Caracazo, somos nosotros. Nosotros somos los del 4 de febrero, carajo. Nosotros somos los del 27 de noviembre. Nosotros somos. Nos costó mucho llegar aquí en 500 años de batalla, de 1492 a 1992, 500 años de lucha. Y cuando terminaba el siglo XX, nosotros salimos de una especie de muerte colectiva a pesar de tantas luchas. Terminando el siglo XX, Venezuela se levantó como Lázaro. Y aquí estamos en el 2012. Venezuela hoy está viva y camina y corre. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Espectacular, monumental cierre de campaña del 2012. Y lo quisimos mostrar, además del mensaje de Chávez, ahí está una muestra de ese pueblo en resistencia. Una gran movilización, un gran espíritu de lucha, de batalla, de unidad para esas elecciones del 2012, para seguir ratificando a Chávez como el líder que el pueblo quería que siguiera dirigiendo
la revolución, la construcción del socialismo. 7 avenidas llenamos ese día. El pueblo en la calle, con Chávez acompañando y apoyando a su líder. Y eso es lo que nos ha traído hasta acá. Ese es nuestro pueblo, eso somos como pueblo en resistencia. Tenemos esa carga histórica a la que Chávez se refería allí, importantísimo. No olvidar, siempre lo decimos, de dónde venimos. Esa carga histórica de 500 años, de 1492 a 1992, teniendo como referencia el 4 de febrero, esa insurgencia cívico-militar que le dio vida a la esperanza libertaria de nuestro pueblo. Y por eso seguimos en resistencia y seguiremos venciendo. En ese sentido, Elías, ya lamentablemente terminando el programa, ¿qué mensajes le deja a nuestro pueblo en esta coyuntura que no podemos obviar? Hay que mencionarla. Ya cerrando, seguimos enfrentando los embates del imperialismo norteamericano, hoy día acentuado sobre todo por la guerra económico-financiera con las consecuencias que todos conocemos, pero al mismo tiempo enfrentando la pandemia del COVID-19. Ese mensaje para tu pueblo, Elías. Bueno, mira, más que un mensaje, Adán, mi reconocimiento, mi admiración, mi empatía con lo que el pueblo venezolano está sufriendo. Cuando hablamos de empatía, es poder colocarse, digamos, en el sufrimiento, en las angustias, en los dolores y también en las alegrías, en las esperanzas del hombre, de la mujer de a pie, del pueblo trabajador venezolano, del pueblo humilde venezolano. De eso, digamos, es lo que yo más hoy valoro o intento hacer, acompañar a nuestro pueblo en esta dura etapa, en este duro tránsito, en esta dura encrucijada, en este laberinto sufriente en el cual nos han llevado quienes quieren destruir a Venezuela, quienes quieren destruir a esta fuerza popular, revolucionaria que el comandante Hugo Chávez formó. Mi mensaje es, bueno, un mensaje de reconocimiento, de admiración, porque además del peso ya de una agresión imperialista como la que está viviendo Venezuela, vino este elemento inédito que es la pandemia del coronavirus, algo que como generación nosotros no habíamos vivido y nos ha tocado vivir a toda la humanidad, pero obviamente que en un país bloqueado, asediado, ya digamos sometido a varios años de agresión económica, política y social, digamos, el peso de la pandemia cobra un mayor significado desde el punto de vista de las consecuencias negativas para la vida cotidiana de la sociedad. Dios mediante, nosotros saldremos de esta situación, querido hermano Adán, y nuestro pueblo volverá a recuperar el camino por el cual Hugo Chávez lo condujo, de transitar hacia una sociedad humanamente gratificante, humanamente plena, una sociedad y un modelo que valga la pena ser vivido. Es así, Elías, y nosotros, tú lo decías también en una reflexión anterior, hay que hacerle el reconocimiento al camarada Nicolás Maduro por el coraje y la resistencia que ha tenido, en su caso particular como líder de nuestra revolución, debido al mandato que le dejó Chávez y que nos dejó Chávez a todos y a todas, revolucionarios, revolucionarias del país. Hemos estado enfrentando, resistiendo y venciendo los intentos del hegemón norteamericano a través de la guerra mediática, con el apoyo de gobiernos y pueblos hermanos de nuestra América y del mundo. Hemos estado rompiendo la guerra económica y también mostrándole al mundo
y como Venezuela, otros países de la región y del planeta, cómo es que una pandemia como esta se enfrenta con los principios del socialismo, ¿verdad? Con los principios humanistas. Todo lo contrario a lo que hacen los capitalistas. Y allí están los números, las estadísticas que muestran la gran diferencia. En ese sentido, pues eso, es nuestro pueblo que sigue en resistencia y que vamos a continuar venciendo. Lamentablemente, bueno, llegó el momento de la despedida, Elías. Esa despedida, ese por ahora de este programa para Venezuela y más allá, Elías Jagua Milano, hermano, camarada. Nosotros ya finalizando el programa, ¿qué más decirte que nos sentimos profundamente orgullosos de ser parte de este pueblo, de ser parte del pueblo de Venezuela, del pueblo de Bolívar, de ser parte de esta fuerza popular, revolucionaria, de este sentimiento que es el chavismo, que está anidado y sembrado en el corazón de los hombres y las mujeres honestas, humildes, trabajadoras de nuestra patria. Nos sentimos profundamente orgullosos de eso. Nosotros con el comandante Hugo Chávez somos optimistas a pesar de las dificultades y los dolores actuales. Como lo dijo el comandante Hugo Chávez aquel 4 de febrero cuando le tocó de poner las armas, y que mucho más allá del por ahora, yo siempre recuerdo esta frase: vendrán nuevas situaciones y el país tiene que rumbarse hacia un destino mejor. Hombres y mujeres que nos puedan estar escuchando, tengan la seguridad que este sacrificio que hoy estamos haciendo como pueblo, que especialmente ustedes los más humildes están haciendo, no será en vano. Vendrán nuevas situaciones y el país se enrumbará hacia un destino mejor, como lo soñó, como lo luchó, como lo comenzó a concretar nuestro comandante Hugo Chávez. Dios mediante, así será. Ustedes mediante el pueblo, así será. Así será. Pueblo mediante, Dios mediante. Amén. Seguiremos como pueblo en resistencia y continuaremos venciendo. Y llegaremos al punto de no retorno de nuestra revolución bolivariana, de nuestra construcción socialista. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bueno, llegamos al último segmento de La Voz de Chávez. Hoy dedicada al debate de lo que significa el pueblo en resistencia. Tuvimos como invitado a nuestro amigo, camarada, hermano Elías Jagua Milano. Y en la biblioteca de Chávez, pues, aprovechamos la oportunidad para presentar un libro que es una recopilación de diferentes artículos, precisamente de nuestro hermano Elías. Despejando el horizonte por el camino de Chávez. Este libro muy importante, lo recomiendo para eso, para leer, estudiar y seguir en el debate. Aquí en estos artículos, Elías, plasma su pensamiento, sus análisis, parecido a lo que vimos y oímos en el programa. Este humilde servidor le hizo la presentación al libro, una especie de prólogo, porque Elías así me lo pidió. Es una edición de Trinchera del 2018. Y fíjense parte de lo que yo escribí en esa presentación, que la consiguen aquí comenzando el libro. Se las leo porque de alguna manera sirve para resumir de qué se trata el libro.
Con independencia de haber sido escritos en distintos momentos, los artículos compilados en Despejando el Horizonte por el Camino de Chávez tienen una coherencia asombrosa. Es un discurso inequívocamente influido por el pensamiento de nuestro comandante eterno, que va dando respuesta oportuna a lo más relevante de cada momento político por el que hemos atravesado, en una etapa de nuestra historia caracterizada por la lucha asimétrica llevada al tope de sus manifestaciones. Es lo que ustedes van a conseguir aquí, una cantidad de artículos donde Elías, les decía, muestra su análisis, su pensamiento, pero sobre la base del legado de Chávez, para decirlo de esa manera. Y fíjense rápidamente, uno de los primeros artículos que aparecen, de los que aparecen aquí en el libro, que se denomina Pueblo Resucitado. Un párrafo rapidito, dice: al pueblo, tomando como base la concepción de los teólogos de la liberación, lo reconocemos como una fuerza consciente que se mueve en función de sus auténticos intereses de clase y no puede ser representado por la élite que lo explota y excluye. Ese es el pueblo nuestro, la gran mayoría de nuestro pueblo en movimiento cívico-militar en resistencia. Hoy, día de Pascua de Resurrección, fue el día que Elías escribió este artículo, nos apostamos el alma a la conciencia popular. Nos apostamos el alma a la conciencia popular. Pensamiento totalmente chavista. Más allá de su justo malestar y de su indignada demanda frente a los gobiernos democráticos populares por lo que hemos hecho mal o hemos dejado de hacer, el pueblo sabrá superar las dificultades sin entregar su poder para el análisis, para el debate. Así que aquí les recomendamos, les dejamos, busquen este libro de Elías Jagua, Despejando el Horizonte por el Camino de Chávez. Nuestro pueblo en resistencia. Y para cerrar, entonces tenemos acá la música de los pueblos. Se levanta nuestra voz. Esta es una producción que realizó Telesur para celebrar sus 15 años. Desde aquí nuevamente felicitamos el gran trabajo para contrarrestar la guerra mediática que realiza Telesur. Muchas felicitaciones y les pedimos permiso y nos autorizaron para utilizar este video que ellos han producido. Se levanta nuestra voz. Es una hermosa canción que ya ustedes van a disfrutar, interpretada por compañeras cantautoras de diferentes partes de nuestra América. Por Venezuela está allí Surconsciente, muy conocido por ustedes, dos compañeras que forman esa agrupación, Cecilia Todd. Y tenemos compañeras de Chile, de Argentina, de Guatemala, de México, Brasil, de acá de Cuba, de donde estamos transmitiendo la voz de Chávez, por lo que ustedes ya conocen, la compañera Ayla, muy conocida en Cuba y en nuestra América. Así que disfruten, se levanta nuestra voz y nos vemos la próxima semana. Sonriendo entre los feroces arquitectos de zarpazos, señal que no pierde el paso, amplificando otras voces. Las voces desobedientes, mestizas de ese salobre, indio, campesino y pobre, más humano que clientes. Semiótica que entra al juego desde la piel del sufrido. Júbilo que bajo fuego, más se yergue convencido, ni sudaca con espuelas, ni parlante mal nacido. Negativas verdaderas ante el falso positivo. La espada de Bolívar otra vez se alzó. Se levanta nuestra voz. Soy como tú eres como yo. Se levanta nuestra voz. Norte, hacia sur, nuestro sur, tu corazón. Se levanta nuestra voz. Entérate, despiértate. Nuestra voz.
prisa, glaciares de viejas penas. Continente de maíz, de quinoa, soya y arroz, curándose el hambre atroz que anclaron en su raíz. Caravana de migrantes corrigiendo con los pies los geométricos sangrantes cálculos de Hernán Cortés. Periodismo compañero del estudiante sangrando, ojos que siguen mirando de frente al carabinero. Y ven los 7 colores de la huipala, se levanta nuestra voz. La hierba buena, la hierba mala, se levanta nuestra voz. Se perdona todo, pero no se olvida nada. Nuestra voz, nuestra voz. Las olas de Bolívar otra vez se alzó, se levanta nuestra voz. Soy como tú eres como yo, se levanta nuestra voz. Norte, sur, nuestro sur, tu corazón, se levanta nuestra voz. Despiértate, entérate, nuestra voz. A sol se levanta e canta na dança passada por nós quando ainda criança, ciranda dos povos, na ginga dos corpos, palafitas, mocampos, quilombos, favelas. O povo resiste na tardia, na falsa abolição. Todos penalitas dos oprimidos pela colonização. O povo de luta nas trincheiras da nova guerra social. De acabouca, vive na mata, busca alimento pra alma, fazendo a caça, acertando a flecha na cega. Sépase que la verdad hay que saber defenderla o nos vuelven a estafar con cristales y linternas. Manipulación mediática, maltratando las conciencias, por si el lucro no descansa, pues que nuestro amor no duerma. Otro punto de vista, las venas abiertas del continente. Compromiso con la vida, somos señal insurgente. Donde lo vilipendiado se descubre por valiente. Compromiso con la vida, somos señal insurgente. La espada de Bolívar otra vez se alzó. Compromiso con la vida, somos señal insurgente. El dolor de un continente, intenso, largo, profundo, Dios lo anida en nuestro vientre para que renazca el mundo. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana.